Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy continuamos jueves 5 de septiembre de 2019 con la sesión número 13 del curso del estudio del libro del tibetano Telepatía y Vehículo Etérico. Este estudio lo iniciamos en julio de 2018, continuamos en septiembre, hemos continuado este año en julio y en septiembre. Y cuando acabemos uno de los libros que tenemos entre manos, de estudio, pues cogeremos este, aunque hay que decir que primero hay que finalizar el alma, la cualidad de la vida y los misterios del yoga, que son los cursos semanales y quincenales que hacemos. Por lo tanto, este es del tibetano, los misterios del yoga es de Vicente Beltrán y el alma, la cualidad de la vida es un recopilatorio sobre las enseñanzas del alma vertidas en los libros de Alice Bailey, inspirados y dictados por el tibetano. Como de costumbre, tenemos a nuestro querido arquero, bonete rojo, está tensando el arco hacia abajo y suponemos que girará sobre sus pies y encarará la montaña de la iniciación, ¿no? El cuadro es un cuadro de Nicolás Roerich y se llama El mensaje desde Shambhala. Hay que estar muy atentos para ver el mensaje. Bien, en esta diapositiva nos quedamos la última sesión en el mes de julio y estamos en el capítulo 8 del libro Telepatía y Vehículo Etérico. Dice el tibetano: después de la debida práctica, el periodo de reflexión respecto a la impresión registrada es seguido por otro periodo donde la impresión empieza a tomar la forma de una idea. De allí sigue el curso natural de trasladar la idea al ideal propuesto. Luego forma parte del llamado invocador de la mente concreta, hasta que finalmente se precipita en la manifestación externa y toma forma. Esta es la captación intuitiva que tenemos todos de un arquetipo. El arquetipo es una idea, ¿no? Ideas, ¿no? Las ideas de Platón, ¿no? El mundo de los arquetipos, la mente abstracta, eso está ahí. No es la mente búdica, no es la conciencia búdica, es la mente, el aspecto más refinado monádico. Bien, y dice, de la idea sigue el curso natural de trasladar la idea al ideal, se convierte en ideal de vida, ¿no? Os puse el ejemplo hace ya meses de la fraternidad. Alguien intuyó en los planos superiores que había una cohesión. Empieza a precipitarse en su conciencia, reflexionando cómo alcanzar ese estado de hermandad que teóricamente las religiones hablan y la naturaleza demuestra, ¿no? Incluso las grandes filosofías hablan de lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Empezamos a trabajar esa idea y uno dice, voy a seguir a partir de ahora una forma de vida. La idea se ha convertido en un ideal, ¿verdad? Pero cuando el ideal no da el resultado porque exige muchísimo tiempo, una prueba tras otra, que es, por ejemplo, el camino de regreso a la casa del Padre, ¿qué hacemos por el camino? Hacemos trampas. Aquello que uno acepta voluntariamente para metamorfosear su conciencia externa y hacerla a la par de la conciencia interna, se quiere acelerar. ¿Cómo? Imponiendo tu punto de vista a los otros y no queriendo reconocer que el camino de la búsqueda interior es único e intransferible, es único. Cada uno tiene el suyo. Ojalá eso lo aprendiéramos y sobre todo lo manifestáramos más. ¿Me explico lo que viene a decir? Leo otra vez. Dice, después de la vida práctica, el periodo de reflexión respecto a la impresión registrada es seguido por otro periodo donde la impresión empieza a tomar la forma de una idea. Por ejemplo, un ejemplo práctico que nos afecta a los que estamos en esta clase. El hecho de querer recorrer el sendero del discipulado probablemente se nos inoculó hace unas cuantas encarnaciones. Esa idea cayó dándonos cuenta, pero llevábamos más encarnaciones haciéndonos preguntas, que no eran preguntas, era un anhelo, una inquietud específica. Llegó un momento que se produjo y a partir de ahí se trata de percibir esa idea, convertirla en ideal de vida, adaptarse a lo que uno cree que es
y sobre todo alejarse de lo que es la personalidad, que sería la ideología. ¿Qué diferencia? ¿Por qué la era de Acuario es la que es tan complicada? Ha entrado con tanta violencia porque somos víctimas de las ideologías, de las personalidades. ¿Alguien se cree que por el hecho de entrar Urano, Francia va a dejar de tener la grandeur, España el orgullo que tiene rancio de un imperio que ya no tiene, Gran Bretaña toda la potestad del león, Italia todo lo que tiene del pasado, aunque es un estado relativamente moderno del siglo XIX, Alemania, a pesar de las guerras que tuvo, que la machacaron 2 veces y la desintegraron 2 veces, no han conseguido matarla? Es alma de cuarto rayo. Es decir, la serpiente, como que no se agota. ¿Lo veis? Eso se inocula en los planos internos. Y para poder llegar al final a metamorfosear todos los átomos que componen tu estructura molecular de los 3 vehículos de la personalidad, son muchas vidas. Es que pasamos muchas vidas en el reino mineral y que se sepa no se acuerda nadie. ¿O sí? En el vegetal, y que yo sepa, no nos acordamos. En el animal inferior, igual. Y llegamos al humano, y el humano, hay que decir que hemos picado piedra. Hemos dado unas cuantas vueltas a la rueda, ¿eh? ¿Haciendo qué? No se sabe. Pero como no había capacidad de respuesta, si decimos zombies, igual decimos algo muy positivo. Nada. No nos creamos que los señores de la llama llegaron y bueno, a ti te tocó con la varita mágica y eres inteligente. Eso no es así, ¿eh? Porque si fuera así, en el planeta no habría los contrastes tan extremos que hay, ¿eh? Que hablan de nivel evolutivo, de individualización, pero no lo explican todo, ¿eh? Sabemos que el que es pobre, nace en un ambiente pobre, no es que sea el karma, es que como nivel de conciencia tiene que experimentar eso, porque no ha evocado dentro de sí y en el grupo unas condiciones necesarias para que todo le vaya bien. No sabéis esto, ¿no? Eso no es ningún secreto, vaya. Lo que pasa es que según a qué persona se le explica esto, echa por pestes de teosofía, del esoterismo, que es un engaño. No es ningún engaño, es picar piedra vida tras vida. Yo cuando lo comprendí, cuando con 18 años tuve que escuchar o 19 al Maharishi Mahesh Yogi decir que cada país tenía el gobierno que se merecía y nosotros teníamos lo que teníamos, hubo uno que se quejó y a mí aquello pues me hizo dudar, ¿no?, por mis ideas políticas, pero poco a poco lo entendí. Claro, cada uno tiene lo que se merece. Ahora no salgamos a la calle y a un maltratador, una víctima de un maltratado digamos, no, es que te lo merecías. No somos quienes para decir eso. Si es verdad que lo que nos viene como oportunidades en el día a día es lo único que nos merecemos. El resultado de esas impresiones, como cita el maestro, es asunto nuestro. Hacia dónde queramos, nos deseemos profundizar, eso es asunto nuestro. ¿Lo vemos? Porque es más fácil tener una ideología y no cumplir realmente el ideal. ¿Por qué? Porque cumplir el ideal implica trabajar con los chakras superiores, con la mente superior. Y lo otro es el plexo solar. Ese es comunista, ¿por qué? Porque lo fue su primo, porque le llamó la atención Lenin, pero son muy pocos los que se han leído los textos de Marx, de Engels o de Lenin. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Yo recuerdo una época que, por ejemplo, los comunistas, algunos, habían leído a Marx, a Engels, a todos. Los anarquistas habían leído a Bakunin. ¿Habéis leído algo de Bakunin? Sí. Francamente maravilloso. A Trotsky, muy bien. Pero de todos, incluso otros que eran liberales y se habían leído La riqueza de las naciones, que es un volumen del señor que funda el fundamento de la economía moderna, la teoría liberal de la economía, el capitalismo, tal como lo entendemos. Otros que se habían leído y estudiado La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, de la época de la Revolución Francesa, que es un tratado, ¿eh? Es decir, algo dices, caramba. Hoy en día, pues no hay nada de eso. Y creo que algunos de los que están en el Parlamento y en el Senado ni se los han mirado, ¿eh? Lo digo abiertamente. Solamente ver la cara de algunos ya da vergüenza, pero tampoco da vergüenza, porque esos políticos indican con su presencia y su aspecto el nivel de conciencia de quien le votó. Y me incluyo, es así de claro. Cuando se va a un Parlamento, a un Senado, con la misma actitud que se va al campo de fútbol, o a la corrida de toros, yo los toros no he ido, pero el fútbol he visto un poco, muy poco. Entonces, nada, cháchara, mercadillo, ¿no? ¿Sí? Ideologías, no ideales.
Como verán, lo que trato de hacer es que el estudiante dé un paso adelante en el mundo de la recepción y de la percepción y orientarlo a obtener esos contactos más sutiles que residen tras esos conceptos considerados definidamente confusos que denominamos intuición. Fijaos lo que hablamos, aquello de la fraternidad, y al final en el nombre de la fraternidad nos hemos matado. Dices, caramba, ¿y esto qué es? Es un ideal, pero ¿cómo va a ser un ideal de vida matar al semejante? Eso es una entelequia, es imposible. Eso es un acto que va en contra de la ética. O es que la ley la impone la mayoría, generalmente el que tiene más poder o más dinero. Esto el señor Marx lo explicaba. Y además se utilizan las creencias, incluso las esotéricas, de ahí que hayan proliferado sectas para dar y vender. Ahí sí que es verdad que en el siglo XIX y el XX los hermanos de la oscuridad hicieron un negocio tremendo, presentando a falsos avatares, haciendo no sé qué, pervirtiendo a conciencias que estaban muy adentradas en el sendero. Les presentaron un espejismo, ahí se quedó el estudio, ahí se quedó la meditación, y con solo desearlo ya tiramos para adelante. ¿Lo veis por dónde va la fiesta? Cuidado, porque podemos caer nosotros también, ¿eh? Aunque la segunda prueba esté hecha y la tercera, mientras tengamos los pies en esta tierra y estemos sometidos a la ley del karma, es decir, tengamos que nacer físicamente, no nos sustraemos a ese problema, ¿eh? Que va, nos atenorza continuamente. ¿Sigo? Dice, la ciencia de impresión, que es la telepatía, si es estudiada por los discípulos y por el nuevo grupo de servidores del mundo, facilitará enormemente la presentación de los ideales que condicionarán el pensar de la nueva era y oportunamente traerán una nueva cultura y una nueva expresión de la civilización que tiene por delante la humanidad. Esto es un pensamiento siguiente de una nueva, ¿no? La función del nuevo grupo de servidores del mundo es presentar los ideales que configurarán una nueva civilización, ¿no? Y esto solamente se puede hacer ¿desde dónde? Y oportunamente traerán una nueva cultura y una nueva expresión de la civilización que tiene por delante la humanidad, reemplazando a la actual civilización y proporcionando nuevos campos de expresión. Lo que estamos viendo es que lo viejo, la creencia, la devoción, los idealismos basados en el me parece y lo quiero hacer, pero no hago nada, se están derrumbando. El problema es que lo que tiene que entrar basado en el séptimo rayo en Urano no acaba de arrancar, porque los que lo propugnan, la entrada de Urano, son tan idealistas como los otros. Y si no, os pongo el ejemplo de las dos repúblicas que hemos tenido en España. Analizadlo fríamente con la distancia, una hace más de 100 años y la otra casi 100. Es una idea de séptimo rayo, pero exige que el pueblo tenga conciencia. No se trata de sustituir al jefe del Estado, no. Eso indica madurez. Nosotros no somos el caso de los países nórdicos, ni de la Gran Bretaña, ni de Holanda o del Japón. No somos ese caso. Nosotros tenemos un exceso de idealismo. Claro, cuando hay tanto idealismo, uno no hace nada. Y si no, leos el Quijote. ¿Qué hizo el Quijote en realidad? ¿Hizo algo práctico? Soñar. El hombre de la Mancha. Soñar en un mundo mejor, ¿no? Bueno, pues como con un mundo, como no lo construyas, lo tienes claro. ¿Lo vemos o no lo vemos? Todos los ideales de la nueva era están bien, pero esos ideales tienen que ir acompañados de una vivencia interna, y cuando uno vive el ideal y adapta su vida a esa circunstancia, consigue un resultado. Por ejemplo, a ver, si uno quiere ayudar a los demás y se considera un ciudadano de la nueva era, un ejemplo así un poco salido de tono, ¿creéis que cualquier profesión vale? ¿Cualquier actividad lúdica vale? Esto es como si viéramos a un defensor a ultranza del Santo Evangelio, de cualquier religión de la tierra, la Escritura Sagrada, y voy al casino, voy a casas de estas de sexo. A ver, señor mío, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. A mí no me vale decir que todo vale, que todo es una expresión divina. Ya sé que Dios está en todas partes, eso no me lo tiene que decir nadie. Pero has de adaptar tu comportamiento al ideal que vas predicando, ¿no?
porque si no estás mintiendo y te conviertes en un foco tóxico. Lo que ha sucedido en el mundo es que las percepciones que han tenido todos estos seguidores de los mensajeros de Vishnu han sido pasadas por el filtro de lo que a mí me gusta y lo que me conviene a mí y a los míos, a los demás que les den. Si no, ¿cómo se explica que un mensaje sea para una parte de la humanidad y los otros ni? No tiene sentido. Tiene sentido. Ojo, no podemos criticar a los musulmanes porque los católicos todavía se creen que son los únicos, ¿eh? Se cree que son los judíos igual, los de Oriente 3/4 de lo mismo, ¿eh? Ahora, los que profundizan en cada una de estas ramas se dan cuenta que es lo mismo en todas partes. ¿Veis el problema que tenemos? Pasar del ideal de vida a un cumplimiento, a una transmutación total de la personalidad con ese ideal. Eso no es ideología, porque la ideología es seguir a pies juntillas, ¿eh? Pero Jesús, por eso igual ahora tiene que venir Saturno a limpiar. Por eso el primer decanato son casi 700 y pico de años de calvario, pero es que no hay otra. Dice, en realidad esta ciencia es la base de la teoría de las relaciones y conducirá a expandir la idea de las rectas relaciones humanas, que hasta ahora, como siempre frase, ha estado limitada a un deseo ideal de lograr la correcta integración entre los hombres, los grupos y las naciones, restringida a la sociedad y a la interacción humana, y aún sigue siendo una esperanza y un anhelo. A ver, si estamos hablando de cosas arquetípicas, de ideas abstractas, ¿está preparado el equipo mental humano para captar una idea abstracta? No. Es una minoría. ¿Lo vemos? Claro. ¿Cómo vamos a tener una revelación de conciencia que se tendrá en la era de Acuario y no te la dirá el político, sino que uno lo percibirá y lo percibirá otro y otro y otro? Esta es la tarea del nuevo grupo de servidores del mundo. Generar las condiciones para vivir de acuerdo a los ideales de la era de Acuario. De ahí que haya diferentes personas en diferentes partes del mundo que hacen cosas que llaman la atención. La niña esta de Suecia hace una cosa. Como alma hay que entender que está en un nivel de conciencia que no es precisamente de los que siguen los partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Podríamos decir con seguridad, y creo que no nos equivocamos, que forma parte de ese selecto grupo. Grupo que no piensa en lo mío y en mi país, piensa en términos de humanidad. Caramba, si tenemos un teléfono móvil, un celular que nos contacta con todo el mundo, significa que la conciencia grupal ya es aquí. Se trata de que la materialicemos y la expresemos, no la guardemos escondida. Entonces, como lo que hemos explicado muchas veces de la consagración y el tema de la hostia consagrada y toda la ceremonia, lo que significa. Si esa experiencia no la comparto, no se trata de que yo vaya a decir, oye, tengo una revelación, no, expresa amor, no te apartes así de los demás porque los demás son infieles. El infiel eres tú. Es uno mismo cuando niega la capacidad redentora de la energía que ha invocado, en la misa, por ejemplo. Que esto es para todas las regiones de la Tierra, ¿eh? O, por ejemplo, lo aplicamos a nosotros. Tú haces una meditación de luna llena, invocas, contactas con la jerarquía o te alineas con la jerarquía, y tú no puedes ser una persona normal y corriente que critique a este, lo otro, salgas a la calle y vayas a cruzar y te acuerdes de la madre del taxista o del autobús. Esto no tiene lógica. Pues esto es lo que pasa. Por eso estos ideales fracasan, porque no se trabaja para ello. No se trabaja. O, como está de moda ahora, con cierto partido político, invadir las granjas, liberar animales que no son salvajes, que no se pueden adaptar, en nombre de no se sabe qué. Tan esclavos son estos como los otros. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Continúo? Es como entrar en el zoo y liberar a los animalitos, los pajaritos. ¿A dónde irían? Si sus abuelos nacieron aquí y aquí todos no pueden. Pues eso nos está pasando a nosotros. Estamos en una jaula, la famosa caverna. Si nos abren la puerta y nos dan la luz, ¿qué va a pasar? Las retinas se van a fundir. Y eso significa que el intelecto no va a tirar. Tendría que desarrollarse más todavía, la intuición. ¿Continúo? Dice, sin embargo, cuando la ciencia de impresión sea correctamente comprendida y se lleve al campo de la educación objetiva, se hallará que está estrechamente vinculada a la enseñanza que comienza a surgir acerca de la invocación y la evocación,
Venga, ¿qué significa invocación y evocación? Basados en vuestra experiencia, ¿eh? Invocación es ¿qué? Pedir energía superior. Pedir, dices de pedir, dices pedir. Vale. Y evocación es lo contrario, es expresar tu energía. Dices lo contrario. Claro. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Tú, ¿qué es invocación y qué es evocación? La vocación. ¿La invocación es la vocación? Sí, las dos son vocaciones, es vocación para las dos. Hay que tener vocación para las dos, para invocar y para evocar. Con lo cual hay que tener un cumplimiento estricto del ideal de la conciencia y sobre todo irradiarlo. Venga, va, más cosas. Más cosas, venga. Helen. Bueno, invocar es tener un ideal. Tener un ideal. Un objetivo, algo que se intuye y evocarlo, claro, expresarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es invocar? ¿Y evocar? Expresarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero invocar, para invocar también, un poco es pedir en realidad invocar. Otra cosa es ver y comprender, porque para expresarlo luego tienes que comprender. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, quiero otra cosa más. Vale, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Invocar será llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo a la práctica. Vale, ¿qué más? ¿Hay diferencia realmente entre la invocación y la evocación? Realmente debería ser la misma cosa, ¿no? Bien. Variedad. ¿Qué nos han dicho muchas veces de la moneda de las dos caras? Es la misma moneda. Es la misma moneda, ¿no? Lo que sucede que nosotros no podemos decir que invocación y evocación es lo mismo porque todavía no somos conscientes del resultado práctico de la invocación y de la evocación. Vamos a ver. Tenemos la famosa cruz blanca del Cristo, ¿no? Aquella famosa cruz. Brazos iguales. Hablamos de una séptima iniciación. Tanto recibo, tanto doy, ¿verdad? Es decir, el caduceo de Mercurio, de lo que es la famosa columna vertebral, viene, la energía está ahí, ¿y qué hago con las manos? La irradio, ¿verdad? Generalmente lo que hacemos es un poquitín, otro poquitín, me lo quedo en el plexo, por eso engordo tanto emocionalmente y mentalmente, pero soy incapaz de desprenderme de lo que recibo. ¿Por qué? Porque no he comprendido que el tema de la invocación y evocación es la actitud del discípulo, del servidor, del iniciado, que todo aquello con lo que está trabajando tiene solamente una finalidad: expresarlo, irradiarlo. ¿Cómo lo hace? Olvidándose de sí mismo. ¿Cómo se olvida uno de sí mismo? En primer lugar, no dejando que la mente vaya a su bola. Uno debe de pensar cuando sea necesario y cuando no, estar en silencio. Así se mantiene la verticalidad. Así la invocación se convierte al mismo tiempo en evocación. Esto es como una torre de comunicaciones. Si las señales de la radio y la televisión se las quedara la torre, anda, aquí vamos a ver la tele y internet y todo lo demás, nada. No se queda nada, pasa la energía. Pues eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Por qué creéis que se han hecho esas torres? Y además, las torres de alta tensión, si os fijáis bien, funcionan a veces a nivel interno como un simbolismo del trabajo que debe de hacer el discípulo. Cuando tengáis una visión, yo hablo por mi propia experiencia, que eso fue muy divertido además en su momento. De vez en cuando os dejo caer alguna cosa práctica, ¿eh? Yo me baso en lo mío, no lo que he visto por ahí, en lo que me han contado, lo mío. Si os veis un día como una torre de alta tensión, porque os podéis llegar a ver un día así, con algo en cable caído, es decir que algo no hacemos bien, ¿eh? Nuestro trabajo no es creernos que somos la electricidad. Nuestro trabajo es estar firmes, aguantando el chaparrón y el peso de los cables, porque estamos para eso. El maestro solamente puede alcanzar a la humanidad, puede llegar a través de esta línea de alta tensión o de fibra óptica que son sus discípulos. A ver, explícame otra vez esto de... Invocar y evocar. Mira, cuando uno se acerca a la conciencia,
de forma científica, es decir, a través de la meditación, del estudio, de la reflexión, del servicio, que en el fondo el servicio es evocar, irradiar, uno lo que está haciendo es invocar de manera científica. Cuando uno estudia, por ejemplo, la disciplina de la física, de la química, o de la física cuántica, o de lo que sea, o de los circuitos integrados, uno está invocando a la conciencia superior que le revele algo. Al trabajar sobre el tema del alma y plantearnos en una meditación, la misma meditación es una ciencia de invocación y evocación. De hecho, las meditaciones buenas tienen un periodo de invocación, que es la meditación, el pensamiento simiente, y luego tienen un camino de construcción por donde esa energía se va a liberar de forma científica en la Tierra, a través de los grupos y sobre todo de los chakras planetarios. Esto no se suele hacer. Yo asisto he ido a muchos sitios y hay gente que pasa de todo, pero no hay que hacerlo. Hay que trabajar, ¿qué quiere decir de manera científica? De manera mental. Cuando uno profundiza en el tema y se olvida de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, está alcanzando el arquetipo a su manera, muy poquito, pero eso poquito que percibe será suficiente para llenar toda una vida de irradiación, porque el camino no se corta nunca, el flujo no se acaba. Por eso es el ejemplo que os he puesto de la torre de alta tensión, que uno va aguantando los cables y hay un centenar y otro por detrás. No importa. Ahora bien, si uno se cae, ¿qué pasa? Se colapsa la señal. ¿Qué pasa cuando hay un ciclón de estos o un problema y un cable corta circuito? Es que además, mira que el sistema está preparado, pero aún así se colapsa. ¿Veis lo que es transportar la energía? Si a nivel de electricidad lo vemos, ¿os acordáis cuando los cables iban por fuera y había una sobrecarga y empezaban en una esquina y llevaban a la otra quemándose y explotando los cables? Yo me acuerdo de eso, de haberlo visto. En aquella época no teníamos nada, ni de veras ni nada. Pero yo me acuerdo de haberlo visto y las bombillas que había petaban una sobrecarga. Hoy afortunadamente eso no pasa, pero sucede. Cuando el transformador de vuestra zona no funciona bien, o podéis tener un subidón, yo lo sé porque nos pasó el ordenador, el vídeo, lo otro, la tele, bueno, la antena de televisión, todo. Y es curioso y dices, caramba, ¿y esto? Es trabajar con la energía. Es una forma de decir que trabajamos con energías. De hecho, el esoterismo solamente trabaja con energías sutiles, pero que están ahí. ¿Alguien ha visto la electricidad o ha visto sus efectos? Porque hablar con el electrón no habláis, ¿no? Santi, ¿hablas con el electrón? Sí, bueno, él habla con nosotros. Habla contigo, o sea, que te acerca. No te quiere hacer daño, ojo. Eso hay que entenderlo como una salamandra. Las salamandras del fuego, a ver, ya tuvimos una experiencia hace unos años en un pueblo de por aquí al lado, un verano, que la llama venía hacia mí en concreto, se levantaba de la vela, pero es porque la invocamos. Pero el electrón no quiere hacerte daño, lo que pasa es que su frecuencia vibratoria no es la mía. Y si se me acerca mi cuerpo etérico, se pone fatal. Además, como va a 50, 60 ciclos por segundo y mi corazón va igual, si estoy con él, ¿qué sucede? Que mi corazón se dobla, la frecuencia vibratoria, y se para. Vaya gracia, ¿no? Pero tal vez lo que quería era liberarme de la esclavitud de la materia. Hay que entenderlo bien esto, ¿eh? ¿Lo veis? No. ¿Veis el juego que os planteo? ¿Lo vemos? No. ¿Qué os quiero decir con este argumento tan retorcido? ¿Qué os estoy diciendo? Que mientras estemos prisioneros de una forma, el mito de la caverna tiene muchas explicaciones, pero una de ellas es que estamos dentro de una forma que todavía no es personalidad. ¿Por qué? Porque no funciona de forma coordinada. El etérico por un lado, el emocional por el otro, el mental que se acostó y no se levantó, ¿sí o no? Hoy no tengo ganas porque no quiero, ya está. ¿Sí? Sí, ni ganas, ni falta que me hace, ni nada por el estilo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil esto? ¿Que por qué tiene que ser tan difícil? Mira, ¿te interesa la historia? Pues mírate la historia de la humanidad, los últimos, desde aquella del Imperio Romano para acá. Acuérdate que el Imperio Romano en Europa donde estuvo, evidentemente no llegó a América. No sé qué hubiera pasado si hubiera llegado a América, no lo sé. Tenían un sistema de canalización de aguas potables magnífico y de residuales también, a su manera. Unas carreteras, las calzadas, que hay que decir que todavía en algunas partes de nuestro querido país hay problemas todavía de saneamiento,
no tanto de agua potable, pero sí de alcantarillas. Y lo primero que pensaban eran en eso. Caramba, qué gente más inteligente. ¿Por qué? Porque si llegaba agua fresca, agua manantial, y la gente se lavaba y cocinaba con ella, la gente estaba sana. Eso las culturas antiguas lo sabían todos. Todos. Llegan los bárbaros, cae el Imperio Romano por todos tus problemas, para todos los imperios tienen que caer tarde o temprano porque acaban desarrollando un ideal y cuando se acaba el ideal, fuera. Esas almas ya hay que retirarlas, ¿no? Lo utilizaron para introducir el cristianismo. Pero primeramente necesitaban la crisis. Y la crisis la generaron bien. Claro que la generaron bien. No tuvieron que hacer mucho. Tenían una familia dirigente, el imperio, que ya sabéis la historia, si habéis visto las novelas, habéis leído las novelas de Robert Grace. Las historias sobre Nerón, bueno, sabéis que Nerón para el tibetano era como otro Hitler. De hecho le llama el demonio o algo así le llama, una de estas, el anticristo, le llama el anticristo. Han habido dos, estos dos, y los dos van en la misma onda. Lo que pasa es que Hitler era mucho más, creo que era muchísimo más mental que el otro. Pero no seguido, sí. 2000 años. No, Nerón. Sí que era seguido. ¿Tú te refieres a la época de la familia Claudia? Sí. Aquellos estaban todos y dos, todos. Sí, pero escucha, yo te iba a hacer ahora otra vuelta de tuerca. Aquellos cayeron porque poco menos vivían en el mundo de Babilonia la Grande, no digo más, ¿no? Y hoy en día no nos parecen raras las relaciones entre unos grupos económicos y otros, entre los que tienen el agua, tienen el petróleo, las farmacéuticas, los transportes. ¿No crees que eso es lo mismo de las novelas estas de los romanos, cambiando los personajes? Es lo mismo. Y lo que no vemos de detrás. Porque cuando uno te explican que algunas subidas en la bolsa son debidas, esto lo han explicado, a la mala noche que ha tenido un ejecutivo con un amante, dices, caramba, yo estuve en una conferencia hace muchos años aquí en Barcelona de los de Intermón y salió uno de Nicaragua, del Salvador, un señor, era aborigen, nativo. Decía que bueno, que las dictaduras en Centroamérica han sido debidas a los malos rollos de algún militar que una noche tuvo una mala historia, doy un golpe de estado. Resulta que en el siglo XIX en nuestro querido país pasó lo mismo, algo parecido, ¿eh? Yo os lo recomiendo, que leáis la época de Isabel II, que tiene jugo, ¿eh? Tiene jugo. ¿Lo vemos esto? ¿Lo vemos? ¿Qué es invocar entonces? Ser consciente, caramba. El sentido de responsabilidad es un indicio claro, según expone el tibetano, de que el ser humano está manifestando el alma, que tiene conciencia grupal. Por lo tanto, lo que invoca lo tiene que poner al servicio de los demás. ¿Pero qué es ponerlo al servicio de los demás? Mantenerse en equilibrio, no repartir el sueldo como algunos entienden. No es esto, ni repartir la casa, no va por ahí. No se puede repartir café para todos, porque hay una ley kármica que lo impide. Hay que dar oportunidades, y aquel que espabila aprovecha la oportunidad, ¿verdad que sí? ¿Habéis conocido familias que 3 hijos hicieron carreras universitarias? Hubo uno que bueno, a lo mejor es un albañil, un cerrajero, un pintor magnífico, pero no era para el estudio, y a lo mejor se encontraron otro que no hizo nada de nada y toda la vida viviendo de la ayuda de los demás. ¿Sí, no? Bueno, pues estas oportunidades solamente las aprovechan aquellas almas que tienen evolución. Yo lo he notado en mi familia, Mi familia lo he notado, Yo os invito a que miréis vuestro medio ambiente, porque ahí los señores del karma os van a hablar qué significa el karma. Yo fui testigo de ciertas cosas en su momento y los resultados, por mucho que lo comenté, no se me hizo caso y ahí están. Cada uno que saque la conclusión que quiera. Sí, pero no puedes hacer nada. No puedes hacer nada a posteriori, no, evidentemente. Pero cuando uno lo ve, lo que va a pasar, porque esto se ve. Sí. Es decir, las personas mayores tenían la sabiduría, no perdían el tiempo con la televisión. No la perdían y tenían la sabiduría popular que funciona. Y el ejemplo que te ponían es un poquillo duro. Si el árbol crece torcido, lo que pasa es que la gente ha entendido el torcimiento con hacer lo que me dé la gana. Y no es exactamente eso.
Nadie te va a prohibir pensar como quieras, ¿eh? Por mucho que te obliguen y te torturen, tú tienes libertad de pensar como te venga en gana, así de claro. Ahora bien, tu mundo emocional te va a decir que para estar a bien con el que te tortura, tienes que cambiar de forma de pensar. ¿Quién le ha dado permiso al cerrajero para que te meta en la cárcel? Uno mismo. ¿Lo vemos o no? Pues entonces, si estamos en esa tesitura, no hay invocación, no hay evocación. Ser libre no significa comprar en una tienda o en otra. Es que por mucho que me bombardeen a mí con la milonga que quieran, yo voy a ser fiel a la forma interna que he tenido de percibir la verdad. Si no hay verdadera percepción intuitiva, no hay libertad en el mundo. Por eso, si tenemos conciencia de masa y Piscis, bueno, Marte sobre todo, guerrero total, la antítesis del razonamiento, ¿habéis intentado razonar con alguien que tenga Marte así como muy duro? Con un Aries habéis intentado racionar cuando son básicos, no son personales, muy personales. Antes he intentado razonar con algún Aries. Esto lo digo yo, ¿y qué pasa? Con el jefe, bueno, con los jefes, yo los que he tenido, bueno, no, sí, esto, en fin, son cosas que sirven para aprender más, cada vez más, afortunadamente. Y luego cuando pasan los años y te jubilan, dices, ¡ay, caramba! Tuve que pasar por todo eso para tener una jubilación. Mira por dónde. Bueno, es así. ¿Sigo? Vamos a empezar a repetirte. Dice, sin embargo, cuando la ciencia de impresión sea correctamente comprendida y se lleve a cabo al campo de la educación objetiva, se hallará que está estrechamente vinculada a la enseñanza que comienza a surgir acerca de la invocación y la evocación, la cual se irá ampliando hasta abarcar no solo las rectas relaciones humanas con los reinos superhumanos, sino también con los reinos subhumanos. Lo que os he dicho de la educación tiene que ver con esto. Si tú, una persona, sea de la etnia que sea, si lo coges de pequeñito y lo llevas a la escuela, se puede encontrar con un pequeño problema. Cuando tenga un poco de dominio de sí mismo, el grupo al que pertenece lo rechace. Eso ha pasado. Si la educación empieza a funcionar, que es la capacidad que hay de desarrollar la conciencia, razonando, haciéndose preguntas y no aceptando lo que te dicen, sino a base de investigar, tú estás invocando. ¿El resultado que va a ser? Una transformación. ¿No os habéis fijado la persona que es mental, la cara que tiene, y la que es muy emocional, la otra cara que tiene? Sobre todo emocional cuando no controla, y mental cuando no es una persona obsesionada en los números y en controlarlo todo, claro. De hecho, el quinto rayo, cuando se manifiesta bien, da una mirada con una paz increíble. El Papa actual tiene bastante de eso, una mirada de una paz. Eso es el quinto rayo. La mirada de Einstein, ¿cuál? La de Max Planck, el de la... Claro, es la mirada de los sabios. Es decir, bueno, haz lo que quieras, pero esto es así. ¿Por qué es así? Porque ha investigado. El que no investiga, cree. Y cuando uno cree, es explosivo. Marte está con él, la Marte básico. ¿Sí? ¿Continúo? Dice, esto, por lo tanto, concernirá a la respuesta sensible de los mundos natural y sobrenatural, a aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Qué tiene que ver la ciencia de la invocación y de la evocación con este ser tan maravilloso que en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser? Lo podemos aplicar al logo solar, a Dios, al Dios de nuestro universo, el sistema solar, o lo podemos aplicar al gran viejito, como dicen allí en Centroamérica, en México, que es el logos planetario, la Tierra, la Pachamama, el aspecto femenino del Creador, la Pachamama, ¿no? Sí, hay una danza, los purépechas, una danza que vimos en Pátzcuaro, golpeaban el suelo porque era, no sé si era invocando al gran viejito, al abuelo, para que se diera cuenta que estamos aquí. Eso es un culto, podríamos decir, propio de aquí de la Tierra, pero también podríamos entender lo que es mirar al sol y bendecir al sol cuando sale. Culto solar. Uno sin el otro no funcionan, porque si nos quedamos en un planeta Tierra, por mucho sol que tengamos, como que no. Es la madre, el planeta Tierra. ¿Lo vemos? Así que vamos a hacer lo posible e imposible por invocar
mantenernos en el centro y convertirnos en un foco de que irradie luz a cientos de kilómetros? No me digáis a 1000 kilómetros porque va a ser difícil, no lo digo yo. Aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser relacionará correctamente a la humanidad con todos los aspectos y expresiones de la naturaleza divina, profundizando el contacto subjetivo y produciendo una manifestación objetiva más divina y más de acuerdo con el propósito divino. Conducirá a un gran cambio en la conciencia humana, desde los niveles emocionales y de la vida física en los cuales está enfocada la humanidad hasta los de la percepción mental. O sea, que si profundizamos en este aspecto, en esta ciencia de la invocación y evocación, en el fondo es la meditación, es el sendero, es la capacidad de respuesta del grupo. No olvidemos que la ciencia de invocación y evocación va a conseguir, si lo hacemos bien, desarrollar la conciencia grupal, conseguir que aquella idea peregrina, para algunos absurda, de que todos nos tenemos que amar y no sabemos cómo, sino que hemos de practicar la buena voluntad. Si después de años de meditación, de estudio de teosofía, por ejemplo, o de los libros de Max Hendel, La doctrina secreta, Fuego cósmico, no se ha desarrollado en nosotros como mínimo algún pétalo o el segundo pétalo de la primera hilera, la hilera manásica por excelencia, la de la materia, del chakra del plexo del loto egoico, hay que decir que, si vuelvo a repetir, si la buena voluntad no es la divisa con la cual nos presentamos a los demás, hay que afirmar, sin temor a equivocarse, que alguna cosa estamos haciendo mal, ¿no? Porque si uno invoca, no es para guardárselo para sí, ¿no? Le saldrá una piedra en el riñón, ¿no? ¿No será que las piedras en el riñón y en el hígado y en la vesícula es de tanto pedir y tampoco compartir? Pregunto, Igual alguien escucha esto y ha tenido piedras para dar y vender. Pero ¿no será que las piedras en el fondo es esa adherencia que tenemos a lo más denso? Y por eso las desarrollamos en el hígado, en el riñón, en la vesícula. ¿Dónde más se desarrollan? Incluso entre vértebras, historias. Hay de todo, hay de todo. Pero sobre todo es en la parte emocional. Claro. Es la personalidad la que genera las piedras. Es el encaminarse continuamente ¿hacia dónde? Hacia el barranco. Parece que nos guste el barranco, puñetero. Y mira que nos la damos otra vez al barranco. Es una charca, es una fosa séptica a cielo abierto. Mira por dónde, mira que sabía que no tiene... Pero me he caído tú, otra vez. Pero ¿cómo me ha podido pasar esto? Me levanto como a Sísifo, llevo la pelota del karma hacia arriba y mira por dónde, otra vez para abajo la pelota. Parece mentira, Si lo viéramos así con una moviola como mónada, diríamos, pero bueno, hay que ser ceporro, Pues hemos sido ceporros auténticos. Continuamos. Dice, en consecuencia, se comprenderá por qué los conocedores del mundo se han referido siempre a la doble acción de la mente, porque es sensible a las impresiones superiores y está activa durante la creación mental de las formas mentales necesarias. No pasa nada. Una mente bien entrenada captará la impresión fugaz, la someterá al efecto de la actividad mental, que la hará concreta, producirá la forma requerida y, cuando ha sido correctamente creada y orientada, conducirá finalmente a la exteriorización de la impresión registrada, que tomó forma como intuición y oportunamente encontró su lugar en el plano mental. Además, verán por qué los discípulos y los trabajadores del mundo tienen que actuar como mentes, como inteligencias receptivas y como creadores en materia mental. ¿Repito lo leído? Vamos a ver. Dice, en consecuencia, aquello que hablamos de invocar y evocar y la educación, etcétera, se comprenderá por qué los conocedores del mundo se han referido siempre a la doble acción de la mente,
porque es sensible a las impresiones superiores, el alma, y está activa durante la creación mental de las formas mentales necesarias. Una mente bien entrenada captará la impresión del fugaz, la someterá al efecto de la actividad mental, que la hará concreta, producirá la forma requerida y, cuando ha sido correctamente creada y orientada, conducirá finalmente a la exteriorización de la impresión registrada, que tomó forma como intuición y oportunamente encontró su lugar en el plano mental. ¿Con qué libro que estudiamos del tibetano tiene que ver esto? Magia blanca. Por lo tanto, magia blanca es la ciencia de la invocación y de la evocación también, ¿no? La creación de las formas mentales. Pero ¿cómo voy a construir una forma mental poderosa si todavía no sé ni dónde estoy? Yo no sé si tengo mente o qué tengo. A ver, lo vemos, ¿no? Nosotros somos formas mentales del logos de la una. Bueno, somos una proyección, un holograma proyectado en manásico con